Mert Ramazan Demir teme a Mar después de Afra Saraolu. La verdad. Uf, qué movida con Mert y Afra. Parece que el pobre Mert Ramazan Demir anda con el corazón en un puño, y todo por culpa de su relación pasada con Afra Saraolu. Sí, lo que oís. El protagonista de Yalan, que nos tiene a todos pegados a la pantalla, estaría ahora mismo con serios temores a la hora de volver a abrir su corazón. ¿Por qué, Mert? ¿Qué te hizo Afra para dejarte así? Vamos a desgranar este salseo porque tiene miga. Para ser honestos, cuando ves a estos dos actores en pantalla, la química es brutal. Se comen a besos, se miran como si no hubiera nadie más. Y claro, el público que somos muy de creer en las historias de amor, pues nos lo compramos entero. Y no es para menos, porque son una pareja que cuando estaban juntos levantaban pasiones. Pero ahora, tras la ruptura, parece que Mert ha quedado tocado. Muy tocado. Muchos dicen que la ruptura fue de mutuo acuerdo, que simplemente los caminos se separaron. Pero yo sospecho algo más. Creo que Mert se ha dado cuenta de lo intenso que puede ser amar a alguien con tanta fuerza, y sobre todo, a alguien tan pública como Afra. Vivir una relación bajo el foco mediático es un arma de doble filo, ¿no creéis? Cada gesto, cada palabra, cada salida, todo se magnifica. Y si a eso le sumamos la presión de ser una de las parejas más queridas del momento, pues agobia mucho. Lo que yo creo que está pasando es que Mert se ha quedado con el miedo a sentir esa intensidad de nuevo. Es como si se hubiera quemado y ahora temiera acercarse al fuego. Y claro, si tienes que estar constantemente demostrando que lo tuyo es real, que no es un montaje de marketing, que no es para las redes sociales, pues cansa. Y al final, puede que te encierres en ti mismo por miedo a que te vuelvan a herir, o a que la historia se repita y acabe mal. Además, piensa en la presión que debes sentir. Afra, por su parte, parece que lo ha pasado bastante bien, o al menos, lo muestra así. Pero Mert parece que lleva el peso de esa relación en sus hombros. Quizás no está preparado para otro tipo de exposición, o simplemente la intensidad de lo que vivió con Afra le ha dejado una marca que le hace dudar a la hora de dar otro paso importante en el amor. Y ojo, no digo que no vaya a amar nunca más. Eso sería imposible. Es un actor joven, con mucho por vivir. Pero sí creo que esta experiencia con Afra le ha servido de lección. Una lección, quizás un poco dolorosa, pero que le está haciendo reflexionar sobre lo que quiere y lo que no quiere en una relación. Quizás ahora busque algo más tranquilo, algo más privado, algo donde no tenga que rendir cuentas a nadie. Pero claro, también está la otra cara de la moneda. ¿Y si esto es una estrategia? ¿Y si Mert está jugando a hacerse el misterioso para que el público se interese más por él? Es una posibilidad, no la voy a negar. En este mundillo, todo vale para mantenerse en el candelero. Pero sinceramente, por la forma en la que se le ve, por cómo se especula sobre su vida privada, yo creo que va más por el lado de un miedo real a volver a pasar por lo mismo. La verdad es que es una pena ver a un chico tan joven y con tanto talento, que parezca estar bloqueado por el amor. Pero bueno, cada uno vive sus experiencias a su manera, ¿no? Y Mert, pues parece que está aprendiendo de las suyas. Así que si Mert Ramazan Demir teme amar después de Afra Saraolu, quizás sea porque el amor, cuando es tan intenso y está tan expuesto, puede ser un camino complicado. Es una montaña rusa de emociones, de presiones y de miradas ajenas. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿creen que Mert se recuperará y volverá a darse una oportunidad en el amor, o el fantasma de Afra le perseguirá para siempre?